Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, la casa regional más antigua de España, no de Asturias solamente, de España, de todas las que están dispersas por el mundo. Fue fundada el 2 de octubre de 1881, quiere decirse que en octubre cumplirá 138 años. Tiene un recorrido largo, una experiencia grande y no es vieja, tiene muchos años pero no es vieja, porque una de las cosas que nos proponemos las sucesivas juntas directivas es traer el Centro Asturiano a la actualidad. Y claro, el pasado está ahí, no lo podemos ignorar y conviene de vez en cuando volver a él, conviene volver a él, porque dicen que el que no recuerda la historia comete el riesgo de volver a repetirla, y es cierto. Entonces, no se puede perder de vista el pasado, pero hay que mirar al futuro, donde nadie ha estado nunca. Todos hablamos del futuro y nadie lo conoce, porque nunca nadie estuvo en el futuro. Y naturalmente nos lo imaginamos y queremos pensar que hay detrás de. Bueno, pues vamos a ver lo que está antes de, afrontarlo y hacerlo lo mejor posible. Y una de las cosas que tiene este centro es que imparte mucha cultura. Este salón está impregnado de cultura por todos lados. Bueno, lo primero, no me he dicho que tenemos a nuestro presidente en Brasil. Entonces, no sé qué problemas tiene con el metro y no ha podido acercarse. Nos vamos a aguantar sin él por esta vez. Esperemos que para la próxima estén los problemas superados y pueda venir. En cualquier caso, trataremos de tratarles con la mayor delicadeza, por lo menos acercarnos a lo mucho que se merecen todos los que están presentes. Naturalmente que aquí se dan conferencias muy importantes, como va a ser la de hoy, no me cabe la menor duda, no la conozco, no me han anticipado nada, pero no dudo que doña Inés nos va a regalar una magnífica conferencia como es natural y normal en su formación, en su preparación. Bien, la secretaria general se disculpa, Pilar Riesco, pues algún problema habrá encontrado que no ha podido superar y no está aquí. Bueno, sí, nos pasa con mucha gente, porque, claro, todos tenemos muchas ocupaciones. Nos gustaría venir a todas porque no vale la pena, pero no se puede. Bueno, para no dilatar la cosa, vamos a afrontar el tema de hoy y hablaremos un poco de doña Inés Praga, Terente, que no sé si la conocen. Yo tuve la suerte de compartir mesa con ella hace 3 años, me dejó una impronta magnífica, guardo gratos recuerdos de ella, y supongo que de los presentes, muchos sí tienen la suerte de conocerla más que yo. A mí me gustaría, pues eso, tener la oportunidad de verla muchas veces para irla conociendo poco a poco, y de eso vamos a hablar ya. Doña Inés es socia del Centro Asturiano, para empezar, digamos eso. Nacida en la cuenca minera, que también tiene algo que ver con el tema que hoy ha elegido, donde aprendió a amar la literatura, la música y el cine, aficiones que ha seguido conservando hasta hoy. Estudió en Valladolid y al finalizar su carrera se marchó a vivir a Irlanda, país por el que siente una especial devoción. Ha sido catedrática de Filología Inglesa en la Universidad de Burgos, donde ha ejercido su labor docente e investigadora en literatura y cultura inglesa e irlandesa durante más de 4 décadas. Por ello, después de una trayectoria larga, en 1998 fue nombrada catedrática. Su campo de investigación son los estudios irlandeses, a los que ha dedicado numerosas publicaciones, tesis doctorales y proyectos nacionales e internacionales, así como conferencias y cursos en universidades españolas y extranjeras. Entre sus libros destacan, como no iba a ser,
Una belleza terrible, la poesía irlandesa contemporánea, 1945-1995, publicada en 1996. Diccionario cultural e histórico irlandés de Irlanda, publicado también en el 96. Ireland and Writing, Interview with Writers and Academics, 1998. Irlanda ante un nuevo milenio, 2002. Y la novela irlandesa del siglo XX, 2007, no sé si hay alguno más. En 2001 fundó la Asociación Española de Estudios Irlandeses, de la que fue presidenta entre 2001 y 2007 y en la actualidad presidenta de honor. Inés ha sido embajadora de la institución académica en los países con los que la Universidad de Burgos tiene suscritos convenios de colaboración, vicerrectora de internacionalización durante el mandato de Alfonso Murillo como rector. Ha destacado por su grandeza ella, no hablamos aquí de Alfonso Murillo. Personal y profesional, cercanía y credibilidad. Enamorada de su profesión, manifiesta haber disfrutado y sentirse muy orgullosa de su vida universitaria como docente e investigadora. Ya jubilada, echa de menos el placer y la adrenalina de las clases, pero sigue encontrando nuevos retos y practicando la escritura como devoción. Hoy, en homenaje a la mujer trabajadora, que mañana se celebra su día, doña Inés comparece en esta tribuna para ofrecer una conferencia sobre la mujer y la mina, otra mirada al mundo del carbón. Muchas gracias y gracias a ti por venir. Buenas tardes a todos. Soy yo la que tengo que estar agradecida por darme voz sobre un tema con el que tengo una auténtica deuda sentimental, que es la minería, y en concreto la presencia, la figura de la mujer dentro de un mundo que en teoría y en la práctica es un mundo de hombres. Yo os agradezco mucho que hayáis venido, os trato de tú, no me gusta la solemnidad de usted. Venir a una conferencia hoy en día es correr el riesgo de encontrarse uno solo con el conferenciante. Me ha pasado a mí más de una vez y sobre todo he tenido el horror de ver qué le pasaba a alguien a quien había yo invitado. Las conferencias, como el cine, como la lectura, como la conversación lenta en un café, son especies a extinguir, y lo digo con enorme dolor de corazón. Por tanto, yo creo que hoy en día venir en una tarde con buena temperatura y que no llueve a escuchar a alguien es todo un acto de generosidad. Muchas gracias por ello. Procuraré contar algo interesante y si no, sentiros con toda la libertad del mundo para sencillamente abandonar la sala. Yo fui una joven rebelde allá por los años 68-69 y cuando no me gustaba la clase me iba. Era la mejor manera de protestar, con lo cual aquí no hay que protestar de nada, pero sencillamente, de verdad, no aguantéis hasta el final si esto se va convirtiendo poco a poco, como decían los alumnos, en un rollete. Os preguntaréis cómo puede una catedrática de filología inglesa, ya jubilada, es decir, que tuvo una profesión muy alejada de esto, venir aquí a hablar de la mina, de la minería. Bueno, yo creo que no hay nada para mí más cercano y creo que ningún tema en mi vida, y he preparado cientos, he preparado con tanto corazón. Sencillamente porque ya estoy en la vejez, no me digáis eso de mayor, no, soy vieja, tengo esa fortuna, y hay un silencio rodeando el mundo de la minería, y ahora ya hay una invisibilidad, porque la minería ha muerto, que a mí me produce un enorme desgarro. Si hablamos de Asturias, si hablamos de una oficina de turismo, si recomendamos sitios, si valoramos paisajes, nadie incluiría la cuenca minera. Madre de Dios, aquellos pozos que bajaba el Nalón, de aquí era un horror. Entonces, yo no vengo aquí en plan cruzada de nada, pero quiero rescatar hoy brevísimamente, quiero reivindicar, más brevemente todavía, pero con el mismo corazón, y sobre todo, esta palabra sí que me gusta y se me llena la boca, homenajear a tantos paisanes que trabajaron en la mina, desfisieron los pulmones y murieron sin que nadie se enterara. Ya me podéis decir, los hombres también, cómo no. Todo mi respeto y mi admiración para los mineros, pero por lo menos se les ha nombrado en plural masculino.
Y ahora con esto de la brigada de salvamento y lo del pobre Julen, la visibilidad que han tenido, tarde, pero más vale tarde que nunca. Así que yo vengo aquí a dar una conferencia sentimental, con el corazón, y vengo con una especie de deuda hacia un colectivo que viví, no por cuestiones familiares, yo no dependo indirectamente sí, de familias de mineros, pero está por ahí mi hermano. Nosotros nacimos en Sama y al lado de La Modesta, que aquello era una banda sinfónica extraordinaria, allí me crié yo. Entonces eso para mí transmitió dos impresiones que me han acompañado toda la vida, y eso son muy importantes. El amor a la oscuridad y a la lluvia. Yo empieza a llover y me entra una alegría extraordinaria, y si está oscuro mejor. Y luego una familiaridad absoluta con el ruido de las vagonetas, el ruido, todo ese alboroto que creaba la minería y que yo tenía al lado. Así que en nuestra adolescencia fuimos exiliados para León, a vivir allí por razones de salud de mi madre, y yo recuerdo que había dos cosas que no podía con ellas. Hoy ya son parte de mí también, porque León también fue muy importante. Yo no podía con la luz y yo no podía con el silencio. Demasiado sol, madre de mi vida, y un día detrás de otro, no llovía nunca. Y luego sobre todo aquel silencio canónico, sacro, no había nada de ruido cuando yo me levantaba, y el pitu de las 12 para ir a comer, y tenías todo el día clasificado a golpe de sonidos de mina. Así que, por tanto, ya he explicado aquí las razones, y realmente yo no comencé a trabajar sobre esto. He estudiado mucho con enorme satisfacción solo para esta conferencia. No, yo preparé un escrito para la Nueva España a raíz de los 100 años del monumento a la Carbonera que hay en Sama. Si conocéis Sama de Langreo, y si no, id, porque es el paraíso de los paraísos, en pleno centro neurálgico, en el Parque Dorado, hay un monumento a la Carbonera, que es este que tenéis aquí detrás. Todos los que van allí lo ven, porque yo creo que es lo más importante y lo más solemne que tiene el pueblo. Y al celebrarse los 100 años, precisamente en diciembre del año pasado, hubo una serie de actos y yo ofrecí un artículo para la Nueva España. Claro, ya entonces me fijé en una cosa de extraordinaria importancia. El monumento no es a la Carbonera, claro que no. El monumento, erigido en 1918 por suscripción popular y con toda la solemnidad que exigía el acto, es un monumento a la figura de Luis Adaro, que fue un insigne ingeniero y que indudablemente merecía el monumento. Yo no digo que no. Pero poco a poco la Carbonera le quitó el puesto al jefe, estoy hablando metafóricamente, de tal manera que nadie se acuerda. Ahora se acordaron 100 años después de que el monumento era a Luis Adaro, porque realmente la que chupa cámara, como dicen en el mundo de hoy, es esta mujer con el cesto, con una vagoneta, muy sofisticada, porque va vestida en traje regional, tiene las manos muy finas, no tiene gastos ni rasgos de estar trabajando duramente, pero el monumento se quedó como el monumento a la Carbonera. Según las estadísticas, primer monumento a la mujer trabajadora. No lo sé, lo he leído por algún lado, pero dejo claro, y esto es muy importante, que se eligió para inmortalizar la figura de un ingeniero de Langreo que también lo merecía. Debemos considerar entonces una verdadera revolución, que haya una carbonera, una figura femenina en un mundo tan absolutamente masculinizado como es la mina. Indudablemente no. ¿Podríamos hablar de la feminización de la mina? Naturalmente que sí. En primer lugar, cojamos el himno de los mineros, ese himno que pone la carne de gallina y que es Santa Bárbara. Ya empezamos por una santa, Y si nos fijamos en la letra, si miráis Marusiña, miráis cómo vengo yo, si que llega con la camisa roja y la cabeza rota a ver a Marusiña, es un minero que acaba de tener un accidente laboral, realmente busca a la mujer.
La mujer siempre está detrás de las cosas, no solo detrás de la minería. Está detrás, está al lado, está en una esquina, anda por allí, nunca está en primer plano. Esta conferencia o esta charla no va de reivindicación, todo lo contrario. Yo vengo a hablar con el mayor afecto, pero indudablemente ese es el lugar que en teoría ocupó la mujer en el mundo de la mina. Pero no estoy de acuerdo, veréis, hay una feminización evidente. Muchísimas minas tienen nombre de mujer, las tengo aquí apuntadas. Naturalmente Modesta, que estaba al lado de mi casa, una mina maravillosa, ahora ya hay un prado. El Pozo María Luisa, Baltasara, Nicolasa, por ejemplo, y un largo etcétera. Los pozos, donde realmente además ocurre algo importante, los de mayor entidad, ya sean las catástrofes, terrible entidad, o por la producción, tienen nombres de mujer. Yo creo que la Catedral de la Minería y el Pozo María Luisa, pero, por ejemplo, Nicolasa pasó la historia en la Huelgona en el 62. Hay, por tanto, una feminización subterránea, subliminal de la mina. Bien, ¿qué quiero yo decir con esto? Que realmente la mujer en su relación con la mina no estuvo tan al lado, no estuvo tan detrás, no estuvo de una manera tan secundaria como parece. La mujer trabajó mucho en la mina y ahora vamos a ver estadísticas. Trabajó haciendo labores muy duras. Naturalmente, esta efigie de la Carbonera, esto es una estatua, era la típica mujer, mocina generalmente, ahora vemos la edad y vemos las estadísticas, que andaba por la escombrera, o que andaba por la vía, o que andaba por los lavaderos, y desde luego, antes de fijarnos en las estadísticas, que no sé si lo veis ahí bien, y tendríamos que glosar los perfiles que va teniendo esta mujer, que va a trabajar en la mina, muy excepcionalmente en el interior, pero mucho en el exterior, y ver su evolución en el siglo XX. Hay dos clases de mujeres que en principio se llaman carboneras. Hay dos clases. La más popular, quizá la más conocida, es la carbonera que anda a carbón, que la vimos casi todos los que somos un poco viejos. Anda por la vía, anda por la escombrera, lleva un cesto, lleva un caldero, a veces anda a mandilaos son delantales, lo coge en el delantal, como puede, y coge ese carbón o para uso doméstico o para venderlo a carboneros, a particulares y sacar un dinero en la siempre escasísima y siempre durísima vida cotidiana de la minería, y yo diría que de toda España en su dimensión obrera de la época. Entonces, si veis ahí bien los números, y si no os los leo yo, pues veremos que desde 1883, que es cuando empieza la mina a florecer en Asturias. Claro, me podéis acusar de que yo hablo mucho de Langreo, perdonadme, soy de allí y es lo único de lo que sé mucho, pero con el mismo cariño incluyo a la cuenca hermana del Caudal y a otras minas que puede haber, por ejemplo, pues en León o en el sur de España, no digamos en Chile y en todo el mundo. Pero yo hablo de Langreo porque es lo mío. Bueno, pues desde 1883 hasta 1901, es decir, en la vuelta del siglo XIX al XX, empezamos con 616 mujeres para pasar en 1901 a 1000 mujeres trabajando en las minas asturianas. ¿Y que cómo lo sabemos? ¿Que si es cifra exacta? No. Yo muchas cosas de estas, por ejemplo, ¿de dónde saco yo estas estadísticas tan buenas? Hay que citar la fuente. Estas estadísticas están tomadas de un trabajo fin de máster de la Universidad de Oviedo. Noemí García Belón es la autora de un trabajo espléndido. Mi deuda con ella desde aquí, y esta fuente es suya. Pero, por ejemplo, si se va, que a mí me han atendido estupendamente, a los archivos históricos del Fondón, que son los archivos históricos mineros,
Es increíble la cantidad de información que ponen a tu disposición, hoy mucha de ella digitalizada, donde ves que hablamos de 1000 como podían ser a lo mejor 1500, porque no mediaba ningún tipo de contrato, no mediaba ningún tipo de compromiso. Naturalmente los sindicatos brillaban por su ausencia, eran mujeres que se arrimaban generalmente a los lavaderos para efectuar algún trabajo y recoger el dinero que caía, generalmente la mitad que el varón y bastante menos también que el guaje, esos pobres chavales que a los 12 años ya estaban en la mina. Por tanto, pongámonos en 1900, tenemos 1000 mujeres que se haya podido constatar. Y lo que más me impresiona a mí de todo esto son las edades. Porque claro, entre los 11 y los 14 años, segunda tabla, ya tenemos un 28%. Entre los 11 y los 14 años. Madre de Dios, no había adolescencia entonces, ni edad del pago, ni había móvil, ni se ponían tontos, ni querían vaqueros, querían comer. Esa es la gran diferencia. El segundo cuadro, por ejemplo, entre 15 y 17 años, un 25%, entre 18 y 20, un 27%, de tal manera que a los 26, 27 ya eran vieyes para la mina. ¿Por qué? ¿Por la constitución física? No, porque generalmente se casaban y entonces con el matrimonio llegaba esta especie de vida laboral que tenían para ganar una pesetina, lo que fuera, y ayudar en casa. Y de mocines empezábamos, he oído yo en muchos testimonios orales. Incluso se miraba muy mucho de no estar demasiado en la mina, cuenta otra protagonista de entonces no, pero sí de mediados del siglo, porque a veces estar en la mina acarreaba mala reputación. Demasiado contacto con hombres, luego los mineros, hablaremos de esto, estaban totalmente demonizados, con lo cual el matrimonio era una especie de recogida, ven para casa y yo te cuido, yo te aparto, yo te rescato de ese mundo endiablado, de ese infierno absoluto que es la minería. En esta vuelta de siglo, ¿bajó alguna mujer a la mina? Al parecer sí. Tengo recogidas las leyes, me interesaron mucho para ver cuánto de trabajadoras tenían aquellas mujeres con situaciones tan duras, pero realmente no hay nada constatado. Y lo que es muy importante, eso sí, es ver ya la clasificación. Si vamos hasta 1918, Primera Guerra Mundial, donde ahí se cierra el primer gran ciclo del carbón, porque luego ya empieza una especie de decadencia, había las siguientes clasificaciones. Las más cotizadas eran las pizarreras, las que separaban la pizarra del carbón, a mano, que a mí eso me parece una cosa impresionante, Todavía no había máquina, una humedad espantosa, en un horario laboral que no acababa nunca, en unas condiciones, me diréis, las mismas que los hombres, por supuesto. Es que yo aquí no vengo a enfrentar los sexos absolutamente para nada, solo hablo de las mujeres. Entonces la pizarrera era la que más ganaba y todo el mundo aspiraba a ese trabajo. Seguidas por las vagoneras. Estas necesitaban una mayor constitución física porque paleaban, es decir, cogían a palaos el carbón y cargaban la vagoneta. Luego ya no sé qué se hacía con esa vagoneta, pero más de una fue rechazada por tener poca constitución física, poca altura, sencillamente poca sensación de fuerza. Y luego estaban las aguadoras, que eran las que llevaban el agua necesaria para la mina, naturalmente el caldero en la cabeza. Eso yo vi a mis tíes ir por agua y traían el caldero en la cabeza lleno y luego un caldero en cada mano y nunca caían ni se nos caía el agua, en fin, me río yo del equilibrismo del circo. Eso lo he visto yo en la aldea asturiana de la que provenimos, o Medines Ciaño, lo digo con un orgullo tremendo. Bueno, pues más o menos estas eran las clasificaciones.
podían hacer estas mujeres? Esta es una pregunta importante, además de hacer estos trabajos que van saliendo en la mina y que corrían, creo que necesiten 2 para vagoneres, creo que cogen alguna papizarrera y ven corriendo, pegándose por el puesto, salve el asturiano, que me presta mucho, etcétera, etcétera. Bueno, no había ninguna otra posibilidad y no había ninguna otra alternativa. Eso es evidente, ¿no? Todavía no estábamos en la igualdad que hoy reclamamos y que no ha llegado todavía. Estamos a un año luz, y un año luz es muchísimo de lo que pueden ser las reivindicaciones de hoy. Bien, me interesa muchísimo ver qué es lo que pasa con el mundo de la minería y ver qué significaba esto de la mala reputación. Esto es muy interesante, porque en la realidad, y también en el arte, que también vamos a verlo un poco, lo que sí podemos proclamar con auténtica voz alta es que desde el comienzo del oficio ha habido una demonización del mundo minero. El minero es el demonio. El minero es el Plutón de la mitología clásica que baja al infierno. El minero es un bebedor, un pendenciero, gasta la paz, pega a la mujer, tira la pota por la ventana, y un salvaje y trae navaja. Y esto, me diréis, ¡ay, madre de Dios, cuánto habla esta mujer! No, realmente esa es la imagen que se fue de alguna manera iconizando, representando, acuñando del minero, un ser salvaje. ¿Qué significa la mujer en el mundo de la mina? 2 cosas muy importantes, que han durado, yo creo que hasta hace poco. Y la primera de todas, mucho más abundante por su cuantía, es la mujer como sufridora. La mujer es la que sufre cuando ve ir para la mina, ya sea el marido, o el fiu, o vio el padre, o hay madre de Dios que está sonando el pito a ver si hubo un derrame. Ay, madre de Dios, que no sé qué, que no nos lleguen los perres, ay, que el economato no me fía, sufre y sufre y sufre y sufre. No sufre el minero, supongo que muchísimo, pero el sufrimiento del mundo de la minería se ha representado siempre a través de la mujer. Es muy difícil encontrar una pintura o encontrar un texto literario, luego ya veremos con la fotografía, donde esté un minero llorando. Oh, madre de Dios, con ese machismo que se tenía en la época. Es muy difícil que un minero, que por supuesto los tenía, deje ver sus sentimientos, etcétera, etcétera. Y en cambio, todo lo que es el sentimentalismo, todo lo que es la victimización, todo lo que es el dolor por esa profesión tan dura y tan peligrosa, generalmente lo encarna la mujer, ¿no? Pero hay otra, digamos, otra imagen también bastante acuñada, que es la mujer que sale de la minería con una ambición terrible y lo que quiere es marchar de ese infierno y coger a unos ricos y trepar y medrar y luego ir a la capital y estos payos ahí se queden asquerosos, no volvemos más, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver en diferentes manifestaciones artísticas y en primer lugar yo os invitaría a ver estas 2 pinturas. Las 2 primeras son de Evaristo Valle, buenos y muy conocidos pintores asturianos, y la tercera es de Mariano Moré. Los 2 pintaron bastante la minería, pero ya vemos, por ejemplo, en estos 2 pintores 2 miradas diferentes, 2 enfoques diferentes, 2 mensajes diferentes sobre el mundo de la mina. Evaristo Valle, que son las 2 primeras, y se le ha criticado incluso por eso, nos da una visión bucólica de la minería, colores bonitos, está ahí el prau, parece que la mina que hay el prau, van vestidos incluso yo diría de una forma moderna, con esa camiseta por fuera, colores celestiales, y ahí vemos además la falta, en teoría, falta de habituallamiento propio para la mina. Parece que van a tomar una copa. Fijaros en la mujer, que es la que a mí me interesa. Lleva madreñes, lleva un saco por la cabeza,
lleva un mandil, generalmente recogían el carbón en el mandil, pero lo que más me llama la atención es que son mujeres que siempre parecen viejas en la pintura de Evaristo Valle, y no podemos decir que sean viejas cuando acabo de leeros las estadísticas de que tenían una juventud extraordinaria. No juventud, es que eran niñas. Desde los 11 años ya veíamos aquí características. En cambio, Mariano Moré, que es el tercero, es el negro, tiene una pintura dura, tiene una pintura carbonífera, negra, plutónica, da igual que esos mineros vayan con el torso descubierto, parece que es que allí no pasa nada y que yo bajo a la mina igual que voy al bar. No, si veis más pinturas de Moré, vemos que realmente él rescata la dureza, rescata la penumbra, rescata el descenso a los infiernos y el trabajo de la mina como condena. La mujer ya veréis que igual, el saco en la cabeza de carbón para luego llenarlo o para lo que sea, y luego les madreñes y una ropa, naturalmente lo que tenía lo echaba por encima, allí no había desfiles de moda, pero esto os lo ofrezco para que veáis que realmente la minería se puede representar de muchas maneras. Y en esa demonización de la que yo he hablado, o de la exaltación de muchas otras cosas que también veremos, el arte, cuando no había televisión y cuando no había periodismo, ni revistas, ni documentales, naturalmente era el que se encargaba de transmitir estas cosas. Pero más interesante todavía yo creo que es el mundo de la literatura, porque eran tiempos en que la gente que podía, es decir, que sabía leer y que tenía libros o que sabía dónde encontrarlos, se leía mucho. Ahí se ha hablado mucho de la minería y se ha hablado, desde luego, siempre con un sesgo importante sobre lo que significa. Vayamos libro por libro. Yo os hablaba de que un prototipo de mujer que sale de la mina escopetada, asqueada, no una sufridora, una ambiciosa, porque suele haber las dos, ya sale en La Regenta, la famosa Regenta de Clarín. Es la madre del diácono, del gran amante de Ana Ozores, la madre, luego leeremos un trocín de ella, una mujer que venía de la mina, trabajó en la mina, marchó de allí, muerta de fame, y no tiene otro afán que llegar a Oviedo y que el hijo pues sea importante y alternar con toda la burguesía de Oviedo y a ver, invitar, y ella es la madre del cura y ella es la madre de él, y naturalmente la mina no la quiero volver más. Pero si hay una demonización del mundo de la minería, es la de Armando Palacio Valdés. Yo no acuso aquí de nada, digo que lo demonizan. ¿Por qué? Porque destrozan la aldea perdida, destrozan la Arcadia, destrozan un mundo bucólico lleno de, en teoría, valores extraordinarios, la pureza del río, del aire, de los árboles, etcétera, 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 que sabemos que no existió, porque en ese mundo, desde luego, había mucha fame y había muchísima injusticia también. Pero Armando Palacio Valdés, sobre todo en la aldea perdida, aunque la auténtica minera aparece en Santa Rogelia, es Rogelia, y luego en la Marianela de Benito Pérez Galdós hay una incursión muy interesante en un personaje femenino, bastante deforme, que merodea por la mina, una chica muy desgraciada. Y realmente la gran sufridora del mundo de la mina es una obra de teatro que tiene Leopoldo Alas, el mismo que escribió La Regenta, y que se titula Teresa. Está ahí al final del todo. Esa sí que es la auténtica sufridora. Vamos a leer, por ejemplo, algunos párrafos breves. En Matalerejo, en su tierra, esta es la madre del cura, Paula Raíces vivió muchos años al lado de las minas de carbón en que trabajaba su padre, un miserable labrador que ganaba la vida cultivando una mala tierra de maíz y patatas y con la ayuda de un jornal. Aquellos hombres que salían de las cuevas negros, sudando carbón y con los ojos hinchados,
adustos, blasfemos como demonios, manejaban más plata entre los dedos sucios que los campesinos que removían la tierra en la superficie de los campos y segaban y amontonaban la hierba de los prados frescos y floridos. El dinero estaba en las entrañas de la tierra. Había que cavar hondo para sacar provecho. En las minas y en las fábricas que las rodean hay trabajo para los niños en cuanto pueden sostener en la cabeza un cesto con un poco de tierra. No añadió y para las niñas, no dentro de la mina, pero desde luego en los lavaderos, una guajuca que anduviera por allí ya podía trabajar. Dice Palacio Valdés, la aldea ignorada y feliz que un día se ve invadida por una civilización material que atropella bárbaramente la belleza, la paz, cuanto allí hacía grata y serena la vida. La aldea perdida con su rústica sencillez, su tranquilidad, sus honestas costumbres, eso es lo pasado. La industria, Plutón, los mineros que llevan a aquel pueblo feliz, el alcohol, la navaja, la sed del oro, las pasiones feroces de la civilización son lo presente. Es verdad, yo no creo que existieran todos esos praos, todos por allí cantando y bailando. No había que comer, según me contaban a mí. Y luego ya Santa Rogelia, en el segundo párrafo, es una mujer que comenzó a trabajar en la mina, ganando primero 2 reales y después 1 peseta. Apenas podían alimentarse y menos vestirse. Bien, acabamos la primera etapa. Hemos hecho hasta 1918, no voy a recorrer todo el siglo. Propongo otra época, que es alrededor de la Guerra Civil. ¿Por qué alrededor de la Guerra Civil? Pues porque la ausencia de varones hace que haya de nuevo una urgente y puntual demanda de mano femenina en la minería. Entonces, estos gráficos, que son también de Noemí García Belón, ya veis que tiran para arriba en 1937, en Trabajadoras Sociedad Hulleras del Turón, entre el 15 y el 41, y luego la misma, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que en torno a la guerra civil hay una enorme demanda de mujeres trabajando en la mina, pero en el segundo gráfico nos gusta leerlo porque vemos que además de pizarreras, además de aguadoras, también de vagoneras, mujeres que trabajaban exclusivamente con las manos, poca fuerza física, desde luego, y condiciones absolutamente deplorables, pues ya se habla de guardabarreras, ya se habla de limpiadoras, ya se habla de dependientes de economato, incluso de telefonistas, oficios naturalmente en mejores condiciones, no digo que fueran justos ni que fueran los ideales. ¿Qué pasa en torno a la guerra civil? Desde luego lo que aquí ya tenemos son fotografías que recomiendo vivamente. Me da vergüenza estas reproducciones que he hecho tan malas, yo soy muy mala en esto de PowerPoint y todo esto, porque Valentín Vega es un auténtico artista, no solamente de la minería, sino de todo lo que es los valles mineros en los años 40 y 50. Hizo aquí una exposición en el Museo Antropológico y aquello olía a carbón, aquella fotografía olía, sí, estoy diciendo oler una fotografía a carbón, era un verdadero prodigio. Entonces aquí ya tenemos a la minera fotografiada, estos moces con el cesto, y mirar cuántos guajes, enormes pandillas de guajes con el cesto también en la cabeza por la vía, a ver lo que recogían, luego estos pues en una máquina, de antes. Recomiendo vivamente esto, está en el Museo del Pueblo de Asturias, y lo que más me impresiona es que todas estas mujeres y toda esta juventud, que generalmente no hay quien los aguante porque andan por ahí aburridos con el móvil y tal, siempre salen riéndose. Yo no sé si era el prodigio del fotógrafo, o que la cámara tenía truco, o que realmente se conformaba uno con menos. El caso es que hay algunas fotografías de Valentín Vega que parten el corazón, pero la mayoría son juventud explotada, que se levanta a ver si encuentra algo para comer, etcétera, etcétera, ese vestido que lleve y el que tiene, eso estoy segura. Venga, todos contentos.
Yo esto, desde luego, me da mucho que pensar, ¿no? Vemos reflejada la minería ya de mediados de siglo, años 50, ya en los 67 llega UNOSA. Antes de UNOSA en la literatura, pues indudablemente sí. He puesto estos títulos como podía poner muchos otros, pero recomiendo los comillas, porque hay muchísimos más: El metal de los muertos, de Concha Espina; El compás de espera, de Dolores Medio; Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa; o Escenas de cine mudo, de Julio Llamazares. Y estas dos últimas las he puesto, aparte de que son buenísimas, porque es otra minería en León, para que vean que no barro todo palangreo porque soy yo de allí. Entonces, Concha Espina vivió en Ujo bastante tiempo. Su padre tenía un cargo en el mundo de la minería y ella lo conocía muy bien, lo describe muy bien en El metal de los muertos. Y Dolores Medio es esa mujer extraordinaria que gana el Nadal en el año 52 con Nosotros los Rivero. Luego hablamos de ella también. Una cosa impresionante, que gane ya una de Oviedo en el 52 el premio Nadal. Y en Compás de espera hace una visión pormenorizada, extraordinaria, del mundo de la minería. Que en cambio en la obra de Josefina Aldecoa y en la obra de Julio Llamazares son telones donde se llevan a cabo otras cosas, pero que captan los dos perfectamente. El mundo de Julio Llamazares es el mundo de Sabero, el León, que nosotros también lo conocimos, capta perfectamente el gusto, el olor, los inmigrantes que llegan allí de otras partes de España buscando trabajo, el difícil acomodo, etcétera, etcétera. Bien, antes de pasar a otra época, creo que no, tendríamos que ver cómo se desarrolla el mundo de la minería ya en el pleno franquismo, cómo era el papel de la mujer, sobre todo, que es a lo que yo me he comprometido esta noche, a dar una imagen de ella. Realmente tiene difícil la incorporación al mundo de la mina. El Foro de Trabajo de 1938 quiere hacer de la mujer, no solamente de la mujer minera, una abnegada esposa y una madre ejemplar. Los ángeles del hogar, los pilares del hogar. No lo digo con ironía, esa era la mentalidad de entonces. Entonces la mujer salió de la mina, y salió de la fábrica, y salió de la oficina, y salió de muchos sitios, porque realmente el régimen y la Iglesia propiciaban la figura del ama de casa. La figura del ama de casa, que era el sostén, era el pilar de los hijos y del marido. Y en el mundo minero bajó muchísimo esa presencia que antes pululaba por los lavaderos, pues que sencillamente porque la legislación, no solamente la tradición, así quería que las mujeres se replegaran en el hogar. Había cierto paternalismo por parte de la patronal, hombre, todo. Querían asegurar al productor, no al ser humano, al productor, un hogar estable donde hubiera una mujer con la comida preparada, con sonrisa y con buen humor y con los hijos limpios y, en fin, lo que hemos visto muchos y nos hemos criado en esos hogares felicísimos que nos dieron todo lo que tenían. O sea que en el franquismo la cosa de la mujer carbonera, porque todavía no se llama minera, baja bastante por esto que acabo de decir. Y en cambio pasa absolutamente a la participación activa, porque yo os decía al principio, quiero dar un semblante de cómo evoluciona la mujer. Ya veis que pasiva no fue, pero bueno, todo lo más andaba por los lavaderos y clasificaba hulla, etcétera, etcétera. Pero en la huelgona del 62, ya hubo huelgas antes, pero la huelgona del 62 tuvo una proyección nacional y tuvo una proyección internacional extraordinaria, que a lo mejor se nos ha olvidado porque hubo tantas cosas que pasaron antes que no podemos hacer memoria. Fue una huelga que empezó en el Pozo Nicolasa porque echaron a 7 mineros, pararon, empezó a parar todo el Valle del Caudal, todo el Valle del Narón, la Camocha, toda España, y llegó incluso a tener una enorme proyección en Europa, en la Europa de entonces. Picasso pintó para el tema, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí,
la gran novedad es la participación activa de la mujer. La que cortaba el tráfico era la mujer, la que se jugó el tipo, la que fue a comisaría, la que la raparon, la que la torturaron. No se hablaba entonces de violencia de género, pero prefiero no pensarlo. Prefiero silenciarlo por dolor auténtico lo que tuvo que haber allí. Entonces, uno de los mejores testimonios, hay muchos, es este libro de Jorge Reverte, muy bueno, La furia y el silencio, que recomiendo y del que leo el siguiente párrafo. La policía de Langreo informa de que en la cuenca del Nalón los grupos de mujeres alcanzan el número de 250 y han promovido algaradas en Sotrondio, El Entrego, Carbones Asturianos y en Sama, insultando a los obreros, a los que van a trabajar, esquiroles, gallinas, cobardes, y llenando de arroz, maíz o cebada los caminos. Más tarde la cosa se complica. Las mujeres que pretenden manifestarse y evitar que algún minero se incorpore al Tajo son inmediatamente reprimidas. Salen a relucir las porras y las culatas de los fusiles. La refriega con las mujeres ha llegado a adquirir niveles de violencia importantes, hasta el punto de que la fuerza actuante ha tenido que realizar 11 detenciones. 11 mujeres de la cuenca del Nalón han sido metidas en las furgonetas de la policía por la fuerza. Han pasado por la comisaría de Sama, donde, según todos estos testimonios, han sido maltratadas y vejadas y luego han sido conducidas a la prisión del Coto en Gijón. Casi todas son casadas y figura en su documentación que su profesión es sus labores, como dice en la nota policial. Se ocupan de los hijos y de la casa, aunque ahora se dedican sobre todo a defender a sus maridos a un riesgo de que les abran la cabeza. No sé si alguna le abrieron la cabeza, rapar a muchas. Doy fe, y sobre todo dará fe el pintor Eduardo Arroyo. De esto, como ya soy vieja, me acuerdo yo. Yo tenía 15 años y estaba acabando la carrera de piano. Vivía en León, pero iba a examinar en Oviedo. Y estudiaba en Sama con una profesora. Y estaba la zona minera, que aquello parecía, yo no sé, estaba tomado por los grises, por las furgonetas. De esto me acuerdo yo. Pero nos lo ha contado mucho mejor, de nuevo, Dolores Medio, en otra novela extraordinaria, Celda Común. Porque esta Dolores Medio, que ya vivía por entonces en Madrid, fue a una manifestación tremenda que hubo en la Puerta del Sol, donde estaba Nuria Esper, donde estaba Aurora Bautista, donde estaba Gabriela Sánchez Ferlosio, mucha gente conocida, y fue a la cárcel por esa manifestación y tuvo multa de 25.000 pesetas. Entonces era una fortuna por manifestarse. Entonces ella luego lo cuenta en un libro, Celda Común, extraordinario, donde habla de la dureza de estos tiempos. Repito que ella estaba en la Puerta del Sol, por tanto no era plena zona minera, pero lo de la huelga del 62 pasó a la historia por el carácter absolutamente aguerrido de la mujer del minero que defiende el puesto de trabajo del marido, y por tanto el pan de la familia y el pan de los hijos. Y si queréis pintura, pues Eduardo Arroyo tiene una serie extraordinaria, estos son 3, hay bastantes más cuadros, que se titula Tina, la cabeza rapada de Tina, la mujer del minero, Constantino Pérez, ella es Tina. Le raparon la cabeza, fue objeto de enormes vejaciones, y Eduardo Arroyo le dedica una serie entera que a mí me produce un dolor extraordinario, por motivos que todos estamos compartiendo aquí. Y luego, pues claro, esto ya ha llegado al cine, ya estamos en el 62, el cine es de ahora mismo, pero la huelgona del 62 tiene una película, un documental más bien, A golpe de tacón, de Amanda Castro, y está hecha en honor a Anita Sirgo. Anita Sirgo y esa vieja que está ahí con el castillete, que anda por ahí, todavía el otro día salía en la Nueva España con un garbo diciendo que aquí ahora nadie protesta y que los mozos no tienen empleo y las moces tampoco. Debe de tener 95 años y realmente es una verdadera chavala, sobre todo de mente y de espíritu.
Anita Sirgo. Esa es la protagonista de A Golpe de Tacón, y esta era la íntima amiga de Tina, la de la cabeza rapada, y las dos fueron dos auténticas lideresas de la huelgona. Podéis ver Resistencia, o El beso de la tierra. Claro, esta, como Lucinda Torre, la directora, es de Sama, pues yo barro para casa. Pero también en cine es muy interesante un documental que anda por ahí que se llama Remine, muy, muy interesante. Y luego cine sobre la mina, pues tampoco hay tanto, La torre de Suso, Carne de gallina, Pídele cuentas al rey, también os la recomiendo, ese mundo de reivindicación laboral, porque realmente la minería dio guerra, la minería era bastante rojerío, era gente no como los salvajes por Dios, para nada, de Palacio Valdés, pero indudablemente no fue un colectivo sosegado de vida tranquila, y eso se ve mucho en el cine. Entonces, ya que estaréis hartos de la conferencia, ahora acabo, me decís, bueno, y entonces, mineras, ¿cuándo hay? ¿Cuándo vemos esto? ¿Cuándo vemos ya a la mujer con el casco y ya siendo pues picadora o barranista o lo que sea en plenos derechos? Bueno, un dato muy importante es la creación de UNOSA en 1967. UNOSA regula, se profesionaliza la minería, lo cual no quiere decir que anduvieran por allí mirando a ver por dónde caía el carbón, Dios me libre, pero UNOSA indudablemente es una entidad, una macroentidad que regula muchas cosas, pero que, sin embargo, todavía se lo va a poner difícil a la mujer. Llegan primero las directivas. En los años 70, por ejemplo, en el 73 ya aparece la primera mujer perita de minas en España, 73, y se puso a trabajar, sí, fue una revolución, cuando llegó a la mina y dijo que ella era el perito. Después, en el 75, Dolores Norte es la primera mujer que se gradúa o se licencia como ingeniera de minas. Y luego ya pues van incorporándose mujeres hasta incluso tener una presidenta de UNOSA, Teresa Mayada, desde el 12 al 18. Una mujer ha sido presidenta de UNOSA. O sea que realmente, fijaros, de un 18 a otro 18, cuántas cosas han pasado. Pero la obrera, la minera, de verdad lo tiene más difícil. Lo tiene bastante más difícil porque además llega un momento, ahora ya con UNOSA, que tiene en contra a todo el mundo, empezando por los sindicatos. ¿Que por qué no la querían? ¿Porque quitaban puestos de trabajo? Porque no lo sé, no me lo preguntéis porque no lo sé. Pero desde luego hubo ahí unas luchas tribales. Y una fecha interesante es el año 84, que sacan 948 plazas laborales, 9 mujeres pasan todos los controles, que debían de ser terribles, de salud, de capacidad pulmonar, no lo sé, yo nunca, no conozco ese mundo, y no dejan trabajar a ninguna. Entonces, bueno, hubo unos alborotos tremendos, pero lo más interesante de todo es que es una mujer, Concepción Rodríguez Valencia, una de las que rechazaron, que lleva el caso al Constitucional, al Tribunal Constitucional, que falla a su favor. Esta mujer, si pasó todas las pruebas, tiene que ser admitida en la mina en igualdad que los varones. La sentencia fue extraordinariamente importante, 1993. Pero oye, todavía ahí andaba la cosa ranciendo, como dicen en Sama. Y hasta el 96 no vimos esto, es decir, la mujer bajando a la mina, con todo el aparato periodístico, las ponían de machotes, de donde se vio, pero eso que para ellos, que tengan el puesto. Bueno, eso ya es el mundo laboral, que yo aquí no estoy capacitada para juzgar. Entonces ya podemos hablar aquí de mujer minera. ¿Hasta la actualidad? No, hasta la actualidad no, porque en la actualidad ya no hay ni hombres ni mujeres, y ya no hay carbón, o si lo hay, ya no lo saquen y se acabó la minería. Yo vengo del Langreo, ya que yo da pena verlo, porque ahora ya hay silencio, como en Casorranya cuando yo llegué, y ya casi hay hasta sol todos los días y ya no está sucio, pero bueno, a mí me gusta igual. Entonces, claro, por eso quería dar yo esta charla, porque realmente ahora lo único a lo que podemos aspirar y lo único que tenemos que promover es la memoria sentimental. Por Dios,
que eso estuvo ahí y fue muy importante y tuvo hitos importantes en la reivindicación minera, no solo, perdón, obrera, no solo de mineros, y sobre todo, bueno, pues que yo vengo de allí, igual que otros vienen, pues de los campesinos andaluces, y con el mismo cariño y el mismo amor al paisaje y al paisanaje. ¿El carbón es parte de la historia? Sí. Y entonces, bueno, pues yo ando por ahí, fui al archivo de Unosa y me encantó, además yo guapos allí, el castillete y una vagoneta, encima llovía, y luego al lado están los de la Brigada de Salvamento, que ahora ya podemos dejar de que son un cuerpo de élite, el Princesa de Asturias, por Dios, hay que darnos luego. Entonces estoy también muy atenta a cualquier testimonio. La Universidad de Oviedo tiene un archivo de fuentes orales, que es una maravilla, donde tienen recogidas los testimonios de mujeres que trabajaron en la mina o que tienen algo que decir en asturiano puro, pero de verdad, de los que hablamos de verdad, no de el que se está inventando para otros fines. Y también pues da gusto oírlas. O cosas como estas de cuentos de mujeres sobre la mina. Las mujeres escriben mucho sobre la mina, o oficios de mujeres silenciadas, también es interesante, o quizá este último, Los niños de humo, que salió en noviembre del 18, que es de una periodista, Aitana Castaño, que tendrá 30 y pico, y de Alfonso Zapico, Premio Nacional del Cómic, maravilloso, Premio Nacional. Hicieron este libro diciendo: somos los niños esos que olían a humo, que llegaban a Oviedo y a Gijón y decían: ya lleguen los de la cuenca, madre cómo huele a humo. Entonces, y empiezan a decir: somos la primera generación, el Langreo, que ya no tiene nada que ver con el carbón, ni comerá de él, ni lo verá, ni realmente sabrá lo que es, a no ser que nos conserven el recuerdo. Bueno, pues yo no venía aquí para nada a remozar ningún recuerdo. Si vinisteis a la conferencia será porque realmente sabéis lo que es la minería. Pero sí compartir con vosotros este homenaje a esas mujeres que tuvieron vida durísimo, como tantas otras, pero que vivieron en un paisaje que realmente las excluía. Claro, hoy si vais al Valle del Nalón, repito que es lo que conozco, donde antes había una escombrera, ahora hay una plantación de kiwis, o hay pumaraes, o tienen casas de turismo, o ponen concursos de toná. Hay una resistencia ejemplar a transformar el paisaje sin renunciar a él y sin alejarse de él, que eso es lo importante, vivir los dos paisajes con el mismo paisanaje. Entonces, no creo que la escuchemos porque aprendí a ponerlo antes, pero ya se me olvidó. Uy, no, gracias, no. Quería oír, pero no la voy a poner, a Marisa Valleroso, quería oírla cantar La Carbonera. La Carbonera es una canción tremenda, como todo lo que sea de la minería. No hablé de canciones asturianas hablando de carboneras porque hay 40.000. Marisa Valleroso es quizá la mejor cantante que hay en Asturias, ha estado aquí por Madrid, ya es una celebridad, y bajó al Pozo Sotón a cantar allí La Carbonera. ¿Que por qué bajó al Pozo Sotón? Y con esto termino. Porque hoy ya se baja al Pozo Sotón como parte de un viaje turístico, porque ya se visita el Pozo Sotón, porque allí ya se puede cantar la Carbonera, y se puede celebrar la vida. Y sin embargo, la memoria de la negrura y de los sentibes y de los barrenistas, etcétera, etcétera, sigue allí. Por tanto, si alguien va al Langreo o va a la zona del Caudal y ve ahora ya que todos los castilletes son como catedrales, mudas, y que todo es verde, y que todo es limpio, y que todo se parece un poquitín a esa aldea perdida que tanto lloraba ¿cómo se llama? Palacio Valdés. Palacio Valdés, ya me acabo. Pues sencillamente que nadie se olvide, empezando por mí, de que aquello siempre estuvo muy sucio, era muy negro, era muy húmedo, pero milagrosamente
La gente sonreía. Toda una lección. Muchas gracias, ¿eh? Y en la Carbonera, es que yo no, Lupe, ven a ponerme nada, yo estoy. Yo ahora sí que me presta. Venga, así pone. Espera, que os leo la letra. No me oís. Mientras ella no. Por un galán yo muero que lleva. No me quiero mover. No, gracias. Cántala, Inés. No, yo os leo la letra. Por un galán yo muero que lleve mejor pecador. Además, va de una mujer enamorada. Pero dice algo al final muy importante. Les Carboneres tienen muy mala nota. Carbonera y la mía y no la cambio por otra. Para crear a sus compañeras. Puro talento, como te presentó en su día que yo te vi, que yo estaba en el público, puro talento asturiano, como dijo Víctor Manuel. Aquí tenemos a María Vallecos. ¿Qué te pareció la experiencia? Muy bueno, una cosa es lo que te cuentan, otra cosa es bajar y verlo y sentirlo y al final te impresiona. Piensas en toda la gente que trabajó aquí, en venir bajar ciertos días y tiene que ser emocionante. Además vamos a tener la suerte de que nos va a cantar Carbonera. Que mejor aquí, el lugar más profundo, el lugar más profundo que se puede visitar, que nos cante Marisa de la Carbonera. Y no la
por venir y por escucharme, ¿eh? Gracias de verdad. Si alguien quiere decir algo, protestar, corregir o Yo lo lo, que sea, yo lo único que quería decir que he conocido bastante bien la mina porque he trabajado 6 años en la mina. Entonces, sí, conozco un poco la mina que estaba a 400 metros en González y 10, en el 68 hasta el 74. Entonces, pues conozco un poco la mina y lo que es la mina y cómo se trabajaba entonces. Que no, ahora últimamente no se trabajaba así, trabajaba mucho menos, pero entonces había que trabajar a pico y pala. Yo tuve de vagonero y tuve de ramplero, como decían entonces. Y he cargado bastantes vagones de carbón y he también transportado bastantes. En 6 años no estuvo mal. Pues es lo único que quiero decir en Tineo, ¿eh? No en la cuenca. De la cuenca conocía compañeros que habían venido de la cuenca a trabajar a González y Díaz a Tineo, que había 3 minas, Armayán, Positiva y Tres Hermanos. Y éramos unos 600 mineros allí solamente. No había mineras. No, mineras no. Mineras que yo me acuerdo empezaron cuando yo estaba en Madrid, ya que había oído decir lo que usted acaba de decir ahora, que hubo ese jaleo y toda esa historia, pero entonces allí ni nadie iba a buscar a las rampleras nada, porque en primer lugar no dejaban entrar a ninguna mujer allí. Seguro que lo has dicho, pero no lo he captado. ¿Qué es la pizarrera? ¿A qué se dedicaba? ¿Se acuerda? quitaba la pizarra del carbón. Y luego si me preguntan, ¿y qué es la pizarra? Yo ya no lo sé. O sea, como soy ignorante, yo soy de letras, ando por ahí estudiando, pero yo he visto en la piedra, sí, en la misma piedra, que lo que es piedra, he visto el flecho o la folguera marcada en la misma piedra. Y allí lo único que hacíamos, que sería una cosa parecida a la pizarrera, que cuando íbamos cargando al carbón, había que escoger lo que es la piedra, había que echarla para un lado, y luego el carbón echarlo en la vagoneta. Claro que muchas veces ya nos cansábamos, cogíamos la maza, la machacábamos y todo para adelante. Si nos pescaban, lo podrían sancionar. Yo creo que es eso la pizarrera, yo no sé. yo soy un ignorante, vengo aquí solo a hablar de... Porque, vamos, creo que sería eso, porque otra cosa no... ¿Ha habido mujeres picadores y barrenistas? No lo sé, igual vosotros lo sabéis. Yo no conocía a nadie allí, ¿eh? No conociste a nadie. Yo creo que sí, había una, que además me sacaron una de chistes, porque claro, cada conquista y cada avance, aquello era ser el pasto del jolgorio y de la risa, ¿no? Había una muy forzuda, no lo sé, pero yo no lo sé. Yo soy una estudiosa de esto, ya veis a que me dedico, y que me jubilé y aburro. Bueno, gracias. Bueno, me parece que ya nadie quiere preguntar más y vamos a sacarlo de un apuro, porque cuando una persona se pone delante de un micrófono y no tiene palabras, hay que cortar para aliviarla, ¿no? Es el caso de Inés. Es que no tiene palabras, es que no tiene y se la agotan, entonces vamos a cortar para sacarlo del apuro. Bueno, no. Solo si queréis corregir algún error o añadir algo o criticar algo. Inés, ha sido una exposición magnífica, de verdad, es una alegría escucharte, porque es que te lo sabes todo, te lo sabes todo. Sí, entonces, sí. Entonces, bueno, pues gracias a todos por asistir y estaremos atentos a cuando ella quiera volver a dedicarnos con otra nueva intervención. Muchas gracias.